Estamos grabando en este momento. Bueno, les doy la bienvenida a todos, les agradezco mucho su puntual asistencia. Eso demuestra mucho su compromiso con su proceso formativo. Antes de iniciar, quiero recordarles que es muy importante que estén inscritos, tal como les indiqué allí en el Skype, que estén inscritos en el campus virtual, en la parte del B-Learning. Les voy a estar compartiendo el enlace de asistencia. Sin embargo, para adjudicarle los puntos por B-Learning, ese es el enlace de asistencia. Entonces yo debo comparar con que ustedes estén inscritos allí en el campus virtual, porque es en el campus virtual que se les dan los puntos. Entonces, esta reunión debe durar alrededor de hora y media, entre hora y media y 2 horas. ¿Ok? Entonces, por favor, estén inscritos para todos sus B-Learning, porque estando inscritos en el campus es que los tutores podemos darles a ustedes los puntos. Es bien importante ello. Entonces, este es el B-Learning relacionado con la unidad 3, la cual trata de la teoría de conjuntos, la aplicación de la teoría de conjuntos. Mi nombre es Álvaro Andrés Cifuentes, soy tutor del CEAD Palmira. Este es el B-Learning correspondiente a la zona centro-sur, B-Learning zonal. Entonces, los objetivos de esta charla son los de comprender diferentes conceptos que se ven en la unidad 3, que tiene que ver con la aplicación de la teoría de conjuntos. Ese es el objetivo general, ver la parte teórica, lo que les va a ayudar a ustedes a la realización de la tarea. En cuanto a objetivos específicos, pues entender mejor esos conceptos y desarrollar ejemplos completos sobre cada uno de los ejercicios que ustedes encontrarán en la tarea. Muy buenas tardes a todos los que van ingresando. Sean bienvenidos. Entonces, esos son los objetivos. Desarrollar los conceptos y también mostrarles ejemplos sobre los ejercicios. Estamos en la sección número 3. Sobre los ejercicios que deben realizar en la unidad 3, en la tarea número 3. Entonces, ¿qué es un conjunto? Es el primer concepto que nos encontramos allí. Es un conjunto es una agrupación de elementos que justamente se reúnen dentro del llamado conjunto, dentro de esa agrupación, porque comparten una característica. Entonces es una reunión de elementos que comparten una característica. Pueden ser objetos, pueden ser símbolos, pueden ser entidades definidas, animales, personas, cosas. Bienvenidos a todos. Entonces puede ser un conjunto, podemos tener conjuntos de diferentes entidades, como por ejemplo podemos tener aquí el conjunto de las frutas. Todas tienen la propiedad de ser fruta, entonces todas se pueden encapsular en un conjunto. Al lado derecho tendríamos el llamado conjunto de los animales. Tienen la característica de ser animales, todos comparten dicha característica. Por lo tanto, también los podemos reunir dentro de un conjunto. Además, y aquí vamos introduciendo de una vez el concepto de la representación gráfica del conjunto, tenemos este rectángulo, ¿cierto? Entonces tenemos que ese rectángulo lo podemos llamar con la letra U, es como comúnmente se llama al conjunto universal. Entonces, cuando estamos estudiando un grupo de objetos, de elementos, de ideas, el conjunto universal es el conjunto de todo lo que nosotros estudiamos. Y podemos tener, dentro de todo lo que estudiamos, podemos tener pequeñas reuniones, subconjuntos, como aquí tendríamos el subconjunto A, que sería el de las frutas. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, y el subconjunto B, o también el conjunto B. Serían subconjuntos del universo, pero también lo podemos llamar conjunto como tal. Letra mayúscula, mire, para denotar el conjunto B. Entonces, ellos se identifican siempre con letras mayúsculas y los miembros de ese conjunto se les mete entre llaves cuando los estamos escribiendo. ¿Allí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, alguien me dice que entrecortado debe ser su internet, pero por favor me pueden interrumpir en caso de que no se esté escuchando bien, ¿vale? Se escucha claro, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces cuando escribimos en lenguaje simbólico los conjuntos, generalmente los elementos del conjunto se encierran o entre corchetes, o entre paréntesis, o entre llaves. Es muy común encontrarlos entre estas llaves que estoy aquí señalando. Cuando lo escribimos nosotros en un lenguaje simbólico, miremos este ejemplo. Letra mayúscula, entonces estaríamos hablando del conjunto L, aquí en rojo. Es igual, abro llave y comienzo a colocar los elementos del conjunto, que serían
las letras del abecedario A, B, C, D, serían letras en minúscula y cada uno de los elementos del conjunto está siendo separado por comas. Coloquen allí qué unidad, qué sección sería, coloquen sección 2. Ok, coloquen, me están preguntando qué sección, porque este sería el segundo B-Learning que yo estoy dando. ¿Vale? Dentro de 15 días estaríamos dando el B-Learning número 3. El grupo, recuerden que el grupo es un grupo colaborativo, entonces depende, es el grupo que tiene un número, dependiendo del número al que pertenezcan. Mi nombre se los voy a escribir de nuevo aquí, Álvaro Andrés Cifuentes, se lo voy a escribir de todas formas en el chat. Okay. Allí está mi nombre. Perfecto, entonces aquí se escribe de manera simbólica el conjunto. Otra cosa que les quería indicar aquí de este ejemplo, miren los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan para cuando tenemos más elementos, pero a veces son muchos elementos en esta notación, en esa forma de escribir los conjuntos, entonces indica con puntos suspensivos que entre la D y la Z hay más elementos. Como en este caso, tenemos que las letras del abecedario, entonces entre la letra D y la letra Z tenemos muchas letras. Por lo tanto, esta es la manera de escribirlo de forma resumida. Bueno, ¿cómo se representan los conjuntos? Entonces tenemos tres formas de representar los conjuntos. Una de ellas es por extensión. Por extensión es cuando yo escribo todos los elementos del conjunto. Miremos estos tres conjuntos. Por ejemplo, el conjunto S son las vocales. El conjunto N son los números, en este caso serían los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números naturales corresponden a un conjunto que nunca termina. Por lo tanto, aquí se escriben explícitamente los primeros 10 números, pero se escribe una coma y puntos suspensivos, indicando que yo nunca voy a terminar. Y tenemos otro conjunto también, que este conjunto sí termina, lo que pasa es que es muy grande. El conjunto, aquí tenemos por ejemplo felinos, gatos, tigres, leones, leopardos y puntos suspensivos indicando que ese conjunto es grande. Pero aquí se están escribiendo explícitamente los elementos del conjunto. No se está describiendo la propiedad que une dichos elementos. Otra manera de representar los conjuntos es por comprensión. Allí, por comprensión, sí hablamos de la propiedad que agrupa los elementos de un conjunto. Miremos estos cuatro ejemplos. Si yo denoto el conjunto S, miren que siempre utilizo letras mayúsculas para nombrar los conjuntos, diciendo que, abro llave, X. Recuerden en la unidad anterior que escribíamos el tal que, en muchos ejemplos lo escribíamos con 2 puntos. Aquí tenemos otra forma de escribir el tal que, con un slash. Entonces son los X, tales que X es una vocal. Ese sería el conjunto S. Conjunto N, X, tales que X es un número natural. Entonces miren que se está nombrando la propiedad de los elementos del conjunto. El conjunto D son los X tales que X es un felino. No solamente se puede representar cada uno de estos elementos con la letra X. Tiene que ser en minúscula para seguir pues, la convención, pero podríamos utilizar la letra Y, la letra Z. Aquí simplemente es un ejemplo, solamente les indico que se pueden encontrar ustedes conjuntos descritos por comprensión, nombrando su cualidad con otras letras. Aquí solamente un ejemplo con la letra X. Un conjunto R tendríamos X tales que X es un número par. Entonces miren que en estos 4 ejemplos se está nombrando es la cualidad que agrupa los elementos, pero explícitamente ustedes no ven los elementos del conjunto. Y una tercera manera es gráfica, una tercera manera de representar los conjuntos, como tenemos aquí 5 representaciones gráficas de conjuntos. Entonces tenemos ejemplos donde tenemos 2 círculos. En estas representaciones que se denominan diagramas de Venn Euler, cada una de estas elipses o círculos representa un conjunto. Entonces, miren que escribimos el conjunto universal, lo colocamos en un rectángulo. Es muy común encontrar en rectángulo el conjunto universal en estas representaciones gráficas. Y cada uno de los conjuntos se representa con un círculo. Ya depende del gusto de quien los está representando, si va a indicar el conjunto o rellenándolo con un color, o como en este caso se está rellenando los conjuntos con vacío, con un color blanco.
y lo que está por fuera se indica con un color más oscuro. Por ejemplo, en esta segunda representación tenemos dos conjuntos que tienen algo que se llama una intersección. ¿Vale? Miren que tenemos una región más oscura que está siendo compartida por el círculo de A, aquí lo estoy tratando de delinear, y por el círculo de B. Esta región oscura pertenece tanto a A como a B. Mientras que si yo quiero hablar solamente, por ejemplo, del conjunto A, entonces señalo todo lo que está por fuera en oscuro y como hablo de A, entonces aquí estoy realzando al conjunto A. O por el contrario, si yo no quiero hablar del conjunto A, entonces lo que estoy coloreando es lo que está por fuera, tanto lo que está por fuera de A como el conjunto B. Hay que indicar, obviamente, a qué es lo que representa la zona oscura o de qué es lo que yo estoy hablando. Ya veremos ejemplos. ¿Vale? Mire que podemos tener regiones inclusive, en este conjunto tenemos esta región oscura, pero esta región oscura comprende la región compartida entre A y C, que es la que estoy señalando aquí, y también la región compartida entre B y C. ¿Correcto? Entonces existen diferentes variaciones de representar gráficamente los conjuntos y las regiones, las subregiones de esos conjuntos. Y cuando tenemos más de un conjunto, miren que esos conjuntos pueden compartir ciertas regiones. Existen diferentes clases de conjuntos. Podemos hablar de conjuntos finitos cuando tienen un número limitado de elementos, o sea, cuando yo puedo contar los elementos que pertenecen al conjunto. Esto es un par de ejemplos. Conjunto A, X tales que X es un día de la semana. Sabemos que ese conjunto es finito porque tenemos 7 días de la semana. Entonces yo puedo contar esos días, lunes, martes, miércoles, y terminaré de contar en el domingo. Las vocales, siendo aquí el conjunto B. También yo paro de contarlas, tiene 5 elementos, A, E, I, O, y la vocal U. Por el contrario, tenemos los conjuntos infinitos. En esos conjuntos yo no puedo contar los elementos. Entonces, esos conjuntos tienen un número ilimitado de elementos. Cuando yo no puedo parar de contar los elementos de un conjunto, estoy tratando con un conjunto infinito. Perdón, aquí cierro una ventana. Okay. Correcto. Ahí están viendo bien. Es que cerré una ventana y me quedó un recuadro. Ah, ya se está desapareciendo. Perfecto. Entonces, un par de ejemplos de conjuntos infinitos. Ese conjunto N son los X tales que X es un número natural. Entonces, los números naturales no tienen fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca pararé de contarlos. Y ahora, este conjunto C, donde tenemos los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15. Yo nunca terminaré de contar los múltiplos de 3. Entonces, es un par de ejemplos de conjuntos infinitos. Ahora, conjuntos especiales. El conjunto vacío es otro conjunto, y ese conjunto tiene la particularidad de que no tiene elementos. Es el conjunto que carece de elementos. ¿Y cómo se simboliza? Se simboliza con estos corchetes, perdón, con estas llaves. Miren que entre las llaves no hay nada. O se simboliza con una O. ¿Están viendo allí bien la pantalla? Es que me está apareciendo un mensaje aquí, no sé. Sí se ve un recuadro, profe. Qué pena, es que yo tenía abierto aquí el Skype y le estaba contestando a las personas por el Skype. Voy a dejar de compartir un segundo, ¿vale? Discúlpenme, de pronto es que me está... Allí dejé de compartir y voy a compartir de nuevo. Voy a compartir de nuevo. Esta de allí ya no debe aparecer el recuadro. Listo, ahí ya se ve bien. Ah, ok, perfecto. Si no quería continuar. Listo, allí ya estoy viendo el chat. Discúlpenme, habilito aquí el chat y la ventana de participantes. Listo, entonces estábamos hablando del conjunto vacío. Esa es otra forma. Cuando ustedes vean una O atravesada por una rayita, es el conjunto vacío, que no tiene elementos. Un ejemplo del conjunto vacío es este. Si yo escribo un conjunto A
y digo que son los X tales que X es un mes que tiene 45 días, sabemos que ese conjunto no existe. Entonces el único conjunto que cumple esa propiedad es el conjunto vacío, el que no tiene elementos. ¿Vale? Entonces, el conjunto vacío, y para la teoría de conjuntos es muy, muy importante, para la teoría matemática de conjuntos, que es gigantesca, es muy importante el conjunto vacío. Denotar un elemento que no tiene, un conjunto que no tiene elementos. Sería el análogo al número cero. Ahora, el conjunto universal, como ya se los había indicado, es el que está formado por todos los elementos que nosotros estudiamos. Y ya nosotros estamos en un universo, entonces a partir de allí ya podemos nosotros hablar de algunos conjuntos. Miremos este ejemplo. Si yo quiero hablar de las letras, entonces mi conjunto universal serían las letras que pertenecen al abecedario. Aquí se indica con puntos suspensivos que después de la F van a seguir más letras. Y ya en ese universo de las letras del abecedario, podemos hablar del conjunto A, por ejemplo, el conjunto que está formado por las vocales. Y esta notación es importante. Esta notación habla de que A está contenido en el universo. ¿Ok? A está contenido en el universo, ese es el símbolo. O sea que A es un subconjunto del universo. Esa es la llamada relación de inclusión. Entonces se dice que un conjunto A está contenido dentro de uno B si todo elemento que pertenece a A está también en el conjunto B. Y esto es la manera en que se denota. ¿Correcto? Entonces si tenemos el conjunto A siendo las vocales A, E, I y la vocal O, y tenemos un conjunto más grande que tiene esas 4 vocales, pero además tiene las letras B, C y D, entonces podemos decir que A está contenido en B, porque todo elemento de A, que son las vocales A, E, I y la vocal O, está contenida en B. Miremos acá los primeros 4 elementos del conjunto B son todos los elementos de A. Por lo tanto, puedo decir que A está contenido en B, o es un subconjunto de B. Mientras que si existe por lo menos un elemento de A que no está contenido en B, se dice lo que les acabo de mencionar, que A no está contenido en B o que no es un subconjunto de B, y se simboliza de esta forma. Recuerden que esa rayita que atraviesa un símbolo, lo que hace es anular. Recuerden, por ejemplo, el símbolo de diferente en matemáticas, que es el igual atravesado por una raya. Aquí tenemos el símbolo de contenido, que es como esa C alargada, y la atravesamos por una raya. Entonces, ¿qué decimos? Que A no está contenido en B, o A no es un subconjunto de B. Miremos este ejemplo. Tenemos las 5 vocales para el conjunto A. Miren que estoy utilizando la letra mayúscula. Los elementos del conjunto los estoy colocando entre llaves, y cada elemento del conjunto lo separo con comas. Y por otro lado tenemos el conjunto B, donde tenemos los primeros 4 elementos del conjunto son las vocales, pero no está la U. Después sigue B, C y D. Entonces, no aparece un elemento del conjunto A en el conjunto B. Ya con eso yo digo claramente que A no está contenido completamente en B. A no es un subconjunto de B. Se anula allí la propiedad de definición de subconjunto. Existen unos conjuntos importantes que es bien esencial mencionarlos, como por ejemplo los conjuntos disyuntos. ¿Qué es esa propiedad de que dos conjuntos sean disyuntos? Se cumple cuando ellos no tienen un elemento común, cuando ellos son dos conjuntos separados. Por ejemplo, si yo considero para el conjunto A los dígitos, cuando se habla de dígitos, hablamos de piensen en los números de la calculadora. Entonces, los dígitos impares, aquí no estamos considerando el cero, los dígitos impares para el conjunto A y los dígitos pares para el conjunto B. Sabemos que par es una cosa e impar es otra cosa. Por lo tanto, y más aún, si los vemos ahí explícitamente, aquí están escritos por extensión, vemos que no hay ningún elemento de A que esté en B y no hay ningún elemento de B que esté en A. Por lo tanto, A no está contenido en B y B no está contenido en A. Esa es la propiedad de dos conjuntos disyuntos, que estén separados y no compartan ni un solo elemento. Ahora, ¿qué es un subconjunto propio?
Es como un sinónimo para decir que dos subconjuntos son iguales o dos conjuntos son iguales. Decimos que A es subconjunto propio de B si se cumple esta propiedad. A está contenido en B y B está contenido en A. Cuando tenemos que se cumple esa característica, los dos conjuntos son el mismo. A está en B y B está en A. Todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A. Solo se cumple si ambos son el mismo conjunto. Y una de las formas más utilizadas en la literatura para denotarlas es esta. A está contenido o es igual a B. Y se lee A es un subconjunto propio de B o A es igual a B. Recuerden a veces que viendo diferente literatura podemos encontrar diferentes símbolos, entonces por ello es bueno remitirse a veces a los comienzos de los buenos libros. Debe haber al comienzo un glosario de símbolos para indicar cada símbolo a qué concepto se está refiriendo. Bien, es importante porque a veces el contenido no se representa de esa forma, es porque a veces nos estamos refiriendo a una literatura diferente. Para eso tiene que tener siempre cuidado a la hora de estudiar. Bueno, entonces como un ejemplo tenemos el conjunto A, lo escribimos aquí por comprensión. Decimos son los X tales que X es una vocal. Y el conjunto B lo escribimos por extensión. Escribimos explícitamente las 5 vocales, A, E, I, la vocal O y la vocal U. Estamos escribiendo las 5 vocales, pero nos estamos refiriendo a los mismos conjuntos de dos maneras. Por lo tanto, decimos que esos conjuntos son iguales y los podemos simbolizar de esta forma. Todo lo que estamos viendo son conceptos, ¿vale? ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Algo importante, y de hecho nos lo preguntan en la tarea. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que nosotros tenemos en un conjunto. Es el número de elementos que posee A. Entonces, el conjunto debe tener un nombre. Entonces, existe una notación para hablar del cardinal. Podemos escribirlo así, card de cardinal, y entre paréntesis, como si fuera una función, escribimos el nombre del conjunto al que nos estamos refiriendo. O también lo podemos escribir así, n de A, n de número. Si estamos hablando del conjunto A, entonces escribimos entre paréntesis el conjunto A. ¿Vale? Entonces tenemos que contar el número de elementos que tenga dicho conjunto, y ese cardinal es ese número. Miremos estos tres ejemplos. Tenemos los conjuntos A, B y C. En el conjunto A tenemos unas letras, en el conjunto B tenemos unos números y en el conjunto C tenemos 4 países. Entonces, ¿cuál es el cardinal del conjunto A? Contamos 6 letras. Por lo tanto, el cardinal lo escribimos así, n de A es igual a 6. En el conjunto B, que tiene forma de triángulo, tenemos ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo escribimos así, n de B, cardinal de B, es 7, porque el conjunto B tiene 7 elementos, y de la forma análoga sería para estos 4 países de la zona andina. Tendríamos número de elementos del conjunto C, o sea, cardinalidad de C, es 4, porque tiene 4 elementos. Cuando hablamos en matemáticas de números naturales, números enteros, racionales, reales, esos conjuntos son infinitos, los números son infinitos. Entonces, la cardinalidad de esos conjuntos de números es infinita. Cuando nosotros no podemos parar de contar, estamos hablando de un conjunto infinito. ¿Y cuál es la cardinalidad de un conjunto infinito? Decimos que es infinita. Esta es una propiedad que me vale la pena mencionarles. ¿Cuál sería la cardinalidad de... Esta es una operación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando tenemos A y una U alargada, mayúscula, y después un conjunto B, estamos hablando de la unión entre A y B. ¿Y qué es la unión entre dos conjuntos? Son todos los elementos que tienen A, que tienen B y que ellos están compartiendo. Ya lo vamos a ver. Pero entonces existe una fórmula cuando tenemos una unión entre dos conjuntos de determinar su cardinalidad. Si conocemos la cardinalidad de cada conjunto por separado, entonces tenemos la cardinalidad de A, la cardinalidad de B, número de elementos de A más el número de elementos de B, menos la cardinalidad de esta es otra operación entre conjuntos. Piensen como una n minúscula alargada, o una U, o el símbolo de unión invertido. Esta es la intersección de conjuntos. Aquí tenemos la intersección entre A y B.
¿Y qué es la intersección? Son los elementos que comparten A y B. Ya lo vamos a ver. Aquí solamente tenemos un ejemplo. Mire, tenemos una representación del diagrama de Venn, tenemos el conjunto universal en un rectángulo y tenemos los dos conjuntos A y el conjunto B. Cada uno de ellos representado por una elipse, por un círculo aquí alargado. También tenemos que dentro de A hay dos números, tenemos el número 6 y tenemos el número 9. ¿Por qué digo que están dentro de A? Porque si yo sigo la línea o el perímetro aquí de este círculo, el número 6 y el número 9 están dentro de esa línea, están dentro de esa región que yo estoy aquí delimitando con el puntero. Si yo miro ahora la representación gráfica del conjunto B, me voy a encontrar que dentro del conjunto B está el número 9 y está el número 11. Pero les había mencionado también que el número 9 estaba dentro del conjunto A. O sea que ese número 9 está siendo compartido por el conjunto A y por el conjunto B. Por ello, puedo utilizar la fórmula para la cardinalidad de la unión, que sería la cardinalidad de A. ¿Cuál es la cardinalidad de A? Pues yo sumo los números que están dentro de A, o sea, sumo 6 más 9, eso me da 15. Más la cardinalidad de B. Yo sumo 9 más 11 porque son los números que están también dentro de B. ¿Cuánto me da 9 y 11? Me da 20. Y ahora le resto la cardinalidad de la intersección. ¿Cuál es la intersección entre A y B? El número que está siendo compartido por ellos dos. El número 9. Es el único número que está siendo compartido por A y por B. Por lo tanto, le resto el 9. Y sumo primero estos dos y después le resto 9. ¿Obtengo cuánto? Obtengo 26. Esa es la cardinalidad de la unión. Veámoslo con más detalle las operaciones entre conjuntos. Entonces, primero tenemos la unión. La unión son todos los elementos que tenemos, la unión entre A y B, todos los elementos que tenemos en A, que tenemos en B y que tenemos compartidos. El lenguaje simbólico lo represento así. La unión entre A y B es el conjunto de todos los X tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Miremos un par de ejemplos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos un par de ejemplos, cada uno refiriéndose a un caso. Cuando tienen elementos en común, o sea, cuando hay alguna intersección. Miremos este conjunto universal, siendo los dígitos del 1 al 9, el conjunto A, los dígitos 1, 2, 3, 4, 7, y el B, 3, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿cómo represento yo un conjunto en un diagrama de Venn? Con un círculo. Si yo tengo que el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 7, entonces yo incluyo los números, esos números los incluyo dentro del círculo de A. Si yo tengo que el conjunto B son estos dígitos, los incluyo dentro del círculo de B. Pero como los números 3 y 7 están tanto en A como en B, entonces yo tengo que indicar que esos números están siendo compartidos por A y B. Ahora bien, después de haber escrito los conjuntos y haber indicado los números que están dentro de dichos conjuntos, como el universo también tiene el número 9 y ese número 9 no está ni en A ni en B, debo indicarlo por fuera, ¿vale? Porque el 9 también pertenece al universo. Entonces, ello es importante. Si nosotros estamos escribiendo unos conjuntos, nos dan previamente un universo y dentro de esos conjuntos no hay algunos elementos del universo, los tengo que colocar por fuera de los conjuntos. ¿Qué es la unión entre A y B? Entonces es todo lo que está aquí en amarillo. Son los elementos que están en A, que están solamente en A, por ejemplo estos tres, que están solamente en B, y también los que están siendo compartidos por ambos. Entonces por eso se marca toda esta región. Recuerden este diagrama para la unión, porque lo van a necesitar para la tarea. Son todos estos elementos. Esa sería la representación gráfica de la unión. Entonces escribo todos los elementos que están en A y seguidos de los elementos que están en B. Y cuando hay elementos repetidos como el 3 y el 7, que están en ambos conjuntos, los escribo solamente una vez. ¿Vale? Esa es la representación de la unión. Ahora, cuando no tienen elementos en común, o sea, son conjuntos disyuntos, de nuevo tenemos este conjunto universal y tenemos dos conjuntos A y B, siendo el conjunto A los pares y el conjunto B los impares. Sabemos que pares es una cosa
impares es otra cosa en cuanto a números. Entonces ellos están separados, no comparten ningún elemento. ¿Cuál es la unión? Pues son los elementos que están en A, pero también los elementos que están en B. Por ello se representa así con amarillo todos los elementos que corresponden a la unión. Y de nuevo se escriben todos los elementos que están en A, continuados de los elementos que están en B. Aquí como no hay elementos repetidos, pues no me voy a preocupar por repetir al escribir acá de manera extensiva. Ahora, otra operación entre conjuntos, la intersección. ¿Qué es la intersección entre dos conjuntos? Pues lo escribo así, son los elementos que están siendo compartidos. Entonces son los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Recuerden que esta es la conjunción, cuando veíamos allí proposiciones compuestas en la primera unidad. Esa I me habla de que al mismo tiempo pertenecen a A y al mismo tiempo pertenecen a B, siendo A y B dos conjuntos. Entonces, de nuevo consideramos el conjunto universal, los dígitos de 1 a 9, el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 7 y el B, 3, 5, 6, 7 y 8. Los escribo y ahora me voy a preocupar es por la intersección, que son los elementos compartidos. Entonces, cuando yo dibujo los conjuntos y escribo sus números, yo tengo que escribir al 3 y al 7, que están tanto en A, entonces estoy aquí delimitando A, como en B, estoy aquí delimitando a B. Esta región aquí en amarillo es la intersección. ¿Vale? Recuerden, esta es la intersección entre dos conjuntos. Cuando tienen elementos en común. Entonces, yo me fijo en la representación por extensión de cada uno de los conjuntos y miro cuáles son los elementos comunes. El 3 y el 7 están en ambos conjuntos, entonces la intersección es 3 y 7, o lo puedo ver aquí gráficamente. Puedo hacer uso de la representación gráfica. Esta es la intersección entre ese par de conjuntos A y B. Mientras que los conjuntos, si son disyuntos, aquí tenemos el ejemplo anterior de los conjuntos disyuntos, pares e impares, como ellos no tienen elementos comunes, yo no tengo ningún impar que sea par o ningún par que sea impar, entonces, ¿cuál es la intersección? Es el vacío. Es un conjunto que no tiene ningún elemento, no hay ningún elemento allí. Entonces la intersección entre A y B cuando son conjuntos disyuntos es el vacío. Otra operación entre conjuntos, la diferencia, que sería el sinónimo de la resta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conjuntos A y B? Son los elementos que están en A, que pertenecen a A. Miren aquí el símbolo, está el símbolo de pertenencia, ¿no? Recuerden el símbolo de pertenece. Y si yo le atravieso una barra, significa que no pertenece. Entonces son los elementos que están en A y que no están en B. Miremos este par de ejemplos. Tenemos el universo, los dígitos de 1 a 9, tenemos estos conjuntos A y B. Entonces yo escribo los conjuntos, pero ahora necesito calcular la diferencia entre A y B. Tomo los elementos de A y ahora le quito todos los elementos de B. O sea que si tienen elementos compartidos, lo quito. Aquí estoy marcando con amarillo la operación de conjunto que me preocupa. La operación de conjunto que necesito calcular es lo que está en amarillo. Entonces, tomo todos los elementos de A. Imagínense que yo marqué todo A con amarillo. Pero como le tengo que restar B, entonces le quito todos los elementos de B que pueda tener compartidos. Le quité estos dos. O sea que me quedó solo esto. Puedo empezar así como una media luna, una especie de media luna. Esta región corresponde gráficamente a la diferencia entre A y B, o la resta entre A y B. Y lo escribo así, miro gráficamente cuáles son los números que pertenecen a la región aquí amarilla, 1, 2 y 4. ¿Vale? Lo representé así entre llaves, como se representan por extensión los conjuntos. Mientras que si ellos no tienen elementos en común, entonces describo de nuevo el conjunto A con los pares, el B con los impares. Entonces, miren, representa el conjunto A en amarillo todo. Y como no comparte ningún elemento con B, entonces, si yo le quito a todos los elementos de B, como no tiene elementos compartidos, me sigo quedando con A. Porque no hay ningún elemento compartido. Entonces, solamente me quedo con A. Esa es la diferencia cuando los conjuntos son disyuntos. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto tres operaciones entre conjuntos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre A y B? Es el conjunto A. Hay otra diferencia que se llama la diferencia simétrica.
¿Y cómo se define? Se define como se representa con este triángulo, que es la letra delta griega mayúscula, A diferencia simétrica con B. Es la unión de A con B menos la intersección. Ya lo vamos a ver gráficamente. Entonces, elegimos el conjunto universal, los dígitos de 1 a 9, y tenemos este par de conjuntos. Entonces, si los dibujamos, ¿cuál es la unión entre A y B? Entonces, la unión entre A y B es todo lo que está en A o está en B o está siendo compartido. Entonces, imaginen primero que tenemos la unión entre A y B. La unión tiene todo esto en amarillo, todo en amarillo. Todo lo que está entre estos dos conjuntos, lo que estoy delimitando aquí. Pero le debo restar la intersección. La intersección es esta región. La intersección entre A y B es esta región. Entonces le quito esta parte y por eso quedó esta parte en blanco. Siendo entonces la diferencia simétrica, esto que está en amarillo, esta parte, y esta otra parte que está en amarillo. Si lo debo escribir explícitamente, pues escribo la diferencia simétrica entre A y B y comienzo a listar aquí los números 1, 2, 4 y aquí 5, 6, 8. Esa sería la diferencia simétrica. La representación gráfica de la diferencia simétrica. Eso cuando los conjuntos comparten elementos. Pero si ellos no comparten elementos, entonces, ¿qué pasa con la intersección de dos conjuntos disyuntos? Es vacío. Como esa intersección es vacío, entonces yo solamente me voy a quedar con la unión. Y la unión de dos conjuntos disyuntos son ambos conjuntos. Entonces me quedo solamente con la unión. Que yo le resto vacío a la unión, me quedo también con el vacío. Ahora otro conjunto importante, el complemento. El complemento de un conjunto es todo lo que está por fuera de él. Entonces, esta es la forma de escribirlo. Son todos los X que pertenecen al universo, pero que no están en A. Entonces, miremoslo con un ejemplo. Tenemos el mismo universo que estamos tratando previamente y los mismos conjuntos A y B. Si yo necesito calcular el complemento del conjunto A, entonces me fijo en el conjunto A, lo estoy marcando aquí con este círculo, este es el conjunto A, están dentro del conjunto A los números que me está indicando el problema, que son los números del conjunto A, y marco con amarillo todo lo que está por dentro del universo, pero que no está dentro de A. Por eso, todo lo que está por fuera de A, lo marqué con amarillo. Y ese es el complemento. Ese es el complemento. O sea que tenemos los números 5, 8 y 6. Esos números están dentro del conjunto B. Pero también debo considerar lo que está por fuera. Es todo lo que está por fuera de A y que está en el universo. O sea que también debo considerar el 9, que está por fuera de ambos conjuntos y que por ende está por fuera del conjunto A. Entonces, ¿cómo se representa y cómo lo indicamos nosotros en la guía? Hay diferentes formas de representar el complemento, pero esta es una de las más comunes, con una C, como si fuera un exponente, una C pequeñita aquí arriba de la letra, y entonces escribo los números separados por comas dentro de llaves, 5, 6, 8 y 9. Ese es el complemento de A. Otra operación de conjuntos. ¿Correcto? Entonces, esas 5 operaciones de conjuntos son las que vamos a necesitar para resolver la tarea. Y ya vamos a ver ejemplos de los ejercicios a resolver. El primer ejercicio se denomina determinación y clases de conjuntos. Entonces, allí les van a dar un conjunto por comprensión. Les van a la característica del conjunto. Dicen, son los X tales que X, para este ejemplo, son los colores de la bandera de Colombia. Listo, me va a decir que los elementos de ese conjunto tienen la propiedad de que son colores de la bandera de Colombia. Entonces pide determinar por extensión el conjunto seleccionado. O sea, listar o escribir explícitamente cada uno de esos elementos. Escribo B es igual y ahora comienzo a escribir cada uno de los elementos. Un color es el amarillo, otro color es el azul y otro es el rojo. Ya no hay más colores de la bandera de Colombia. Y quedó escrito por extensión. Esa es la primera parte del primer ejercicio. La segunda parte es hallar el cardinal. ¿Qué es hallar el cardinal? Es contar el número de elementos que tiene dicho conjunto. Como yo ya lo escribí explícitamente todos los elementos, entonces ya lo que hago en la segunda parte es contarlos. 1, 2, 3. ¿Qué pasó?
el cardinal de ese conjunto es 3, ¿y cómo lo escribo? Él tiene 3 elementos y lo escribo así, utilizando esa notación. ¿Correcto? Cardinal de B es igual a 3. La tercera parte es identificar con qué conjunto estamos tratando. Finito, infinito o unitario. Entonces, me voy a fijar. ¿Yo puedo contar el número de elementos? Sí. Entonces es un conjunto de tipo finito. Si yo viese que el conjunto es muy grande o es un conjunto que yo no le puedo contar todos los elementos, entonces estamos hablando de un conjunto infinito. Mientras que si tiene un único elemento, hablamos del conjunto de tipo unitario. Ese sería el tercer tipo. Entonces allí es solamente fijarse. Si tiene más de un elemento, entonces él puede ser. Si tiene un elemento es unitario. Si tiene más de un elemento puede ser finito o infinito. Entonces allí tenemos que remitirnos a cómo escribimos por extensión el conjunto. Si me están hablando de un conjunto que es infinito, que yo sé que es infinito, que nunca termina, entonces a la hora de escribirlo debo indicarlo con puntos suspensivos. Hay que tener en cuenta eso. En este caso, como tiene 3 elementos, hablamos de un conjunto finito. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, bien. Está ahí bien. Bueno, así va a ser la primera pregunta. ¿Sí? En la clase de los conjuntos también iría el vacío. Pero aquí la pregunta no les está indicando que explique si es vacío. ¿Vale? Okay, sí, señor. Puede ser uno de los 3 solamente. Si la pregunta es un poquito más general, sí cabría. O si es abierta, si no le, por ejemplo, no le indica acá estas 3 opciones. Y si efectivamente es vacío, pues se debe colocar vacío. Bueno, profe. Correcto, pero muy buen apunte, muchas gracias. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Vale? Sin problemas, así es la primera pregunta, solo que son otros conjuntos los que se les piden. En el ejercicio número 2 vamos a representar de manera gráfica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí 2 diagramas de Venn en blanco, cada uno representando 3 conjuntos. Miren A, B y C. Miren que todo está en blanco y cada uno de ellos está incluido en el universo que se representa con ese rectángulo. Y arriba de cada uno de los diagramas de Venn, o al lado de cada uno de los diagramas de Venn, vamos a encontrar una operación entre conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos, entre paréntesis, una unión, la unión entre B y C. Y esa unión está siendo intersecada, o estamos calculando la intersección entre A y esa unión. ¿Vale? Los paréntesis cumplen el mismo papel que cumplen en matemáticas, de encerrar una operación. Entonces yo hago primero lo que está entre paréntesis y después lo que me dé lo calculo con lo otro. Por ejemplo, aquí en la operación a la derecha tenemos 2 paréntesis. Entonces lo que está en este paréntesis lo calculo, lo que está en este segundo paréntesis lo calculo, y después lo que hago es obtener la unión entre lo que obtuve con el paréntesis de la derecha y lo que obtuve con el paréntesis de la izquierda. Entonces, ¿qué se pide? Tenemos la operación aquí a la izquierda y se pide es representar gráficamente esa operación. O sea, rellenar en este diagrama de Venn esta operación a la izquierda y después esta operación a la derecha. Y si me da igual, o sea, si se rellena en la misma zona respectiva, entonces lo que quiere decir es que la operación que está arriba del dibujo de la izquierda es igual o equivalente a la operación que está arriba del dibujo de la derecha. Es una manera de demostrar la igualdad de 2 expresiones con operaciones entre conjuntos, pero por medio de un análisis gráfico. Entonces toca rellenar, así como les he venido indicando de los diagramas de Venn, que uno tiene la unión, se rellena los 2 conjuntos, la intersección se rellena o se colorea la parte que está siendo compartida. Así hay que hacer aquí. ¿Qué les pide primero el problema? Definir nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Entonces hay que definir tanto el nombre del conjunto universal
como el nombre de cada uno de estos conjuntos. Ustedes los pueden inventar, a menos que se los estén pidiendo en el contexto académico. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si me pidieran el contexto académico, entonces podríamos hablar de estudiantes de ingeniería, sería el conjunto universal. Y entonces ahora el conjunto A podría ser estudiantes de ingeniería de sistemas, el conjunto B podría ser el conjunto de estudiantes de ingeniería industrial, el conjunto C, estudiantes de ingeniería topográfica, por poner algún ejemplo. Entonces miren que los conjuntos A, B y C son subconjuntos del conjunto universal que serían estudiantes de ingeniería. ¿Vale? Entonces, después de definir, como por ejemplo aquí los nombres de los conjuntos, miren, conjunto universal hablaríamos de los estudiantes del curso Lógica Matemática. Entonces, ¿cuáles serían tres subconjuntos? Conjunto A, estudiantes que presentaron tarea 1. Conjunto B, estudiantes que presentaron tarea 2. Y conjunto C, estudiantes que presentaron tarea 3. Esa es la primera parte del ejercicio 2. Definir los nombres del conjunto universal y de los tres subconjuntos. ¿Vale? Que tengan sentido, que los conjuntos A, B y C sean subconjuntos del conjunto universal. Entonces, ¿cómo vamos llenando allí esos diagramas de Venn? ¿Cómo vamos coloreando? Bueno, empezamos por los paréntesis. Este primer paréntesis me habla de la unión entre B y C. Entonces, ¿cómo es la unión entre B y C? Tenemos el conjunto B y el conjunto C. Son todos los elementos que están en B y en C y que están siendo compartidos. Entonces, es esta región. Esa es la unión entre B y C. Y ahora, por otro lado, tenemos el conjunto A. ¿Correcto? Entonces, miren que aquí estoy marcando el conjunto A. Encerrado, la región encerrada en este círculo. Y me están pidiendo hacer la intersección entre A y la unión entre B y C. Toca hacer la intersección entre estas dos regiones coloreadas. ¿Cuál es? Pues es la región compartida. Miren, B unión C. Esta regioncita es la que comparte con A, esta regioncita que estoy marcando acá. Entonces, cuando hago la intersección al final, me quedo con esta regioncita, que corresponde a la representación gráfica de esta operación entre conjuntos. Ahora bien, tenemos por el lado derecho, alguien me pregunta que qué aplicación utiliza para dibujar diagramas de Venn. El Paint que viene en Windows es, la verdad, es un programa básico, pero para este tipo de diagramas es muy útil. Eso, el Paint es muy útil porque él permite fácilmente dibujar las elipses, dibujar los círculos y además con la herramienta de tarrito de pintura, la de rellenar, él rellena solamente hasta que encuentra un borde. Entonces es muy fácil rellenar cada una de estas regiones. Entonces es inclusive mejor a que lo hagan manualmente. Bueno, con mucho gusto. Entonces miren que en esta operación de la derecha tenemos entre paréntesis dos intersecciones. Entonces vamos a calcular primero esa intersección de la izquierda. A intersección B. Recuerden que A intersección B es la región compartida entre A y B. Entonces yo tengo A, la estoy aquí delimitando, y tengo B. La región compartida es esta. Esa es la región compartida. Entonces aquí lo marco en amarillo. Por otro lado, tenemos la intersección de A y C. Entonces, ¿cuál es la intersección de A y C? Es esta región que está siendo compartida. Y recordando que previamente habíamos calculado A intersección B, esta es A intersección B y esta es A intersección C, luego tengo que calcular su unión. Luego tengo que calcular la unión de esos dos conjuntos, o sea que son todos los elementos que están en las dos intersecciones. Profe, ¿Sí? una pregunta, buenas noches. Yo soy Buenas Luceli. noches. Para realizar, hay que hacer una gráfica para despejar, para hacer cada paréntesis, ¿cierto? ¿O solo el final ya? No, solo la final.
Pero si usted quiere, puede tener, piense como en una hoja de borrador, otro archivo de Paint, donde va calculando cada una de estas operaciones. O si quiere, en la misma hoja y luego lo borra. Entonces, primero hace este cálculo, por ejemplo. Primero. O lo puede hacer con colores diferentes, sino para que no se vaya a perder. Por ejemplo, cuando yo hice primero esta región, después voy a hacer esta segunda. Entonces, si no quiere de pronto perderse con esta región compartida, los puede hacer aparte. Puede hacer primero esta intersección, lo hace acá. Esta segunda intersección lo hace acá. Y ya usted viendo la unión. La unión es todo. La unión es todo lo que está allí en esas dos regiones. Inclusive esta parte aquí compartida. ¿Vale? Es eso. Pero al final solamente reportan estos dos gráficos. Eso es lo que se debe reportar para ahorrar espacio y para que sea más claro. Lo más conveniente es reportar eso. ¿Vale? Entonces, bueno, con mucho gusto. ¿Qué podemos ver? Podemos ver, si hacemos una comparación visual, inmediatamente podemos ver que son iguales. Lo que nos quiere decir que esas operaciones que implican esas dos regiones sombreadas, esas dos operaciones son iguales. Ok, alguien apenas ingresó, bienvenido, bienvenido. Igual estamos grabando, la idea es que yo les envíe tan pronto tenga la grabación, tan pronto pueda subir a YouTube el video, les enviaré al correo la grabación. Bueno, entonces aquí, ¿qué se dice? Se dice que son iguales, que son equivalentes, que hay igualdad en estas dos operaciones. Si nos fijamos bien, vemos que es una especie de propiedad distributiva. Es como si hiciéramos intersección de A con B unido con la intersección de A con C. Es como una propiedad distributiva del álgebra. Juan pregunta, ¿y si hay más variables o grupos integrados sería el mismo procedimiento? Sí, sería el mismo, solo que aquí se está indicando que tenemos tres conjuntos. Tenemos solamente tres conjuntos. Los que les pide la tarea solamente tienen tres conjuntos. Pero si hay más, sí hay que considerar más círculos, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces se dice que hay una igualdad. Entonces se debe responder, si este es el caso, si obtenemos la misma figura, decir que hay una igualdad. Eso es el ejercicio 2. Eso es lo que deben ver en el ejercicio 2. Entonces, como siempre, importante visualizar varios ejemplos para ir acostumbrándose a cuál es la representación de la intersección, de la unión, de la diferencia simétrica, dependiendo de la operación que ustedes deban representar. Y ya lo que tienen que hacer es mirar cuáles son las operaciones que les pide a ustedes el problema en cuestión, dependiendo de la letra que ustedes seleccionen. A, B, C, D o E. Entonces ya con base en eso ustedes deben seleccionar uno de los ejercicios. El ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a tener de nuevo un diagrama de Venn donde vamos a tener pues tenemos tres conjuntos, tenemos diferentes intersecciones entre los conjuntos y cada una de esas regiones va a tener un número, ¿bien? Como los que tenemos aquí. Entonces si por ejemplo seleccionaron la letra número A para resolver ustedes el taller, entonces se van a encontrar un ejercicio de este tipo. Ahora bien, ¿qué les pide? Miren que tenemos el conjunto universal por fuera. Por ejemplo, si tenemos números por fuera, pues estamos hablando de números que no pertenecen a estos conjuntos. Hay que tener en cuenta todo eso porque de pronto le piden un complemento y recuerde que el complemento es todo lo que está por fuera. Entonces hay que fijarse si hay números por fuera de los tres conjuntos. Definir los nombres de los conjuntos. Pueden seleccionar los mismos nombres que escogieron para el ejercicio anterior, ¿vale? Para no detenerse a pensar en nuevos nombres de conjuntos. Si le eligieron bien los nombres para el ejercicio número 2, pues utilizan los mismos nombres para el ejercicio número 3. ¿Vale? En este caso lo estamos considerando en el contexto académico, estudiantes del curso de lógica, y cada subconjunto, o cada conjunto en este caso, son los que entregaron las diferentes tareas. Y ahora, ¿qué les presenta el problema? Después de ustedes allí darle nombres, les van a presentar 4 operaciones entre conjuntos. Y hay que utilizar estos datos. O sea que en este ejercicio
vamos a tener que sombrear diferentes regiones dependiendo de la operación, y además de sombrear hay que considerar los números que quedaron dentro de esa parte coloreada. Y por último hay que sumarlos. Entonces, recuerden que además de ello, hay que sumarlos y escribir cada una de esas regiones, cada una de estas operaciones entre conjuntos, con base en estos nombres de los conjuntos, ¿a qué representa? Miremos este ejemplo. Entonces, si me hablan de la unión entre A y B, entonces recuerden la representación de la unión. Son todos los elementos que están en A, que están en B y que están siendo compartidos por ellos dos. Entonces, comparen aquí. La unión entre A y B es esto que está aquí en amarillo. Está coloreado de amarillo. Entonces, miremos que quedaron números en esta región. Esos números se deben sumar, ¿vale? Esa suma me da 37. Pero además debo decir, después de realizar la suma, debo decir, con base en la definición de conjuntos que ustedes hacen, porque es una definición personal, cada persona escoge una definición, un nombre para cada conjunto. Entonces ustedes deben decir, ¿a qué representa esa unión? Pues como en mi caso, A son estudiantes que presentaron la tarea 1 y B los que presentaron en la tarea 2, ¿qué es la unión? Son los estudiantes que presentaron la tarea 1, la tarea 2 o ambas tareas. Presentaron tanto la tarea 1 como la tarea 2 o presentaron ambas tareas. ¿Vale? Entonces, uno que dice, hay 37 estudiantes que presentaron o la tarea 1 o la tarea 2 o ambas. Para eso me sirven allí los conjuntos. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta ese significado de la unión. Ahora, esta segunda operación, miren que ya tenemos aquí paréntesis. Tenemos una unión, tenemos una intersección y hay que realizar la resta. Entonces, la unión entre A y C. La unión entre A y C es todo esto que estoy delimitando aquí. ¿Listo? Todo. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Me están escuchando bien? Ok, entonces es allí Sí, el señor. internet. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces aquí estoy delimitando la unión entre A y C. ¿Y qué me dice el problema? Que debo restarle la intersección, o sea que debo restarle esta región que está siendo compartida. Esa es una diferencia simétrica. ¿Vale? Como le quité esta parte compartida, entonces me quedé con esta parte aquí en amarillo. Solamente tenemos los números 10, 5, 6 y 4. Los debo sumar. ¿Y ahora qué me representa esto? Pues me queda solamente o elementos que pertenecen al conjunto A o elementos que pertenecen al conjunto C. Eso en este contexto de los nombres que yo definí son estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 2, sin incluir los estudiantes que las presentaron al mismo tiempo, que presentaron ambas tareas. Aquí están los que presentaron la tarea 1, aquí están los que presentaron la tarea 2, pero estamos excluyendo los que presentaron ambas tareas. Bien, estamos excluyendo la intersección entre los conjuntos A y C. Perdón, aquí sería, como estamos entre A y C, aquí hay un pequeño error. Miren, estamos comparando tarea 1, pero el conjunto C son los de la tarea 3. Entonces, la tarea 1 o la tarea 3, sin incluir los estudiantes que presentaron las tareas 1 y 3 al mismo tiempo, ¿vale? Recuerden, C se refiere a los que presentaron la tarea 3. Entonces, la 1 o la 3, sin incluir los que les presentaron ambas al mismo tiempo. Ahora, miren este símbolo, este es el complemento. Entonces, tengo que primero obtener lo que está entre paréntesis, la unión de B y C, y a ello le saco el complemento, lo que está por fuera. Entonces, ¿qué es la unión entre B y C? Es todo esto, incluyendo la intersección, incluyendo lo compartido. Entonces, es todo esto la unión. Entonces, una vez identificada la unión, debo tomar lo que está por fuera, porque es el complemento al que el que se debe calcular. Entonces, primero escogí la unión, ¿cierto? Primero la identifiqué, pero como yo debo calcular es su complemento, entonces marco en amarillo dentro del conjunto universal, dentro del rectángulo,
todo lo que está por fuera de dicha unión. Entonces me queda por fuera estos 10 elementos que pertenecen al conjunto A y todo lo que pueda estar por fuera de esos 3 conjuntos. Como no hay nada por fuera de los 3 conjuntos, solamente en el complemento de esa unión me queda este número 10. Entonces, en ese contexto de mis conjuntos, esos 10 estudiantes de ese curso de lógica matemática presentaron la tarea 1, sin incluir los estudiantes que presentaron la tarea 2 o la tarea 3. Son los estudiantes que solamente presentaron la tarea 1. ¿Vale? No incluyo los que hayan presentado tarea 2 o que hayan presentado tarea 3. Aún si presentaron la tarea 1, que son estas intersecciones, no, que ellos son los que solamente presentaron la tarea 1. Una pregunta, ¿hay que poner ese enunciado siempre cuando resolvamos el ejercicio? Sí, sí, porque se les está pidiendo. ¿Vale? Entonces, ok, gracias, profe. Eso, traten que sea fácil de identificar los conjuntos, que sean, no tiene que ser complejo los conjuntos, tiene que ser algo bien simple para que sea fácil identificar allí en palabras a qué se refiere cada región sombreada. Sombreada o coloreada, son sinónimos. ¿Correcto? Entonces no se compliquen. Qué pena, otra preguntita. Ajá, En la guía nos dan unos enunciados, ¿cierto? ¿Esos hay que cambiarlos? Esos enunciados yo creo que son de la pregunta 4. No, es de la 2. En la pregunta 2, me voy a volver aquí rápidamente. En la pregunta 2, ustedes se les da, son esas operaciones. Y se les dan los dibujos. Ah, entonces es de la 3. Yo le estaba confundiendo con esta. Sí, rectifique bien. En la 3 se les dan el diagrama con los números. Sí. Se les pide definir los conjuntos, tal como se hace aquí. Y después, además del diagrama con los números, se les dan las operaciones. Pero, profe, entonces ese enunciado hay que cambiarlo, hay que dejarlo como está ahí. Que dice que uno es de matemática, uno se matricularon en matemática, otros en álgebra y en trigonometría, bueno, hay algo así. Que cambiarlo, ¿No será? porque es el ejemplo. Sí, yo creo que es el anexo el que está mirando. Sí, está mirando la guía. Está mirando la guía. Bueno, de pronto está mirando la guía. Buenas noches, una preguntita. Sí. Ajá. En el punto 1, usted de pronto nos podría explicar cómo se hace la lectura de cuando hacen x menor a 0 y x menor a, digamos, a 12, que hay ejercicios que piden así, o sea, porque a veces hay que leerlos como para la izquierda, cuando están menor se invierte a mayores, y eso me confunde, la verdad. Bueno, ahorita si nos queda tiempo, Profe, miramos un ejemplito de eso. Profe, pero en el segundo ejercicio sí nos piden que nombremos los nombres de los conjuntos y dan unos ejemplos, pero pues Ajá. en el segundo no es necesario nombrarlos o qué, en el segundo ejercicio. Sí. Sí, tal como lo indica acá, lo pueden nombrar, pero es solamente nombrarlos. Y en el tercero pueden utilizar los mismos nombres. Ah, en el tercero podemos usar los mismos. Los mismos nombres, sí. Ah, bueno. Sí, pueden utilizar los mismos nombres, ¿vale? Entonces solo definen una vez conjuntos. ¿Vale? Qué pena, allí desactivé el audio porque se tenía el micrófono abierto. Si van a hacer preguntas, vuelven y lo activan. Bueno. Entonces estábamos aquí, recuerden, entonces en la pregunta 2 definen los conjuntos y en la 3 pueden utilizar los mismos conjuntos. Que sean conjuntos fáciles de interpretar para que puedan ustedes escribir bien allí la respuesta. Entonces aquí adelante rápidamente. Bueno, entonces para el ejercicio número 4. Ahí termina el ejercicio. Creo que me quedé en esta operación, en el complemento. Bueno, ese es el complemento. Tenemos entonces 10 estudiantes. Como están por fuera los que entregaron o tarea 2 o tarea 3, entonces solamente tomamos 10 estudiantes que únicamente entregaron la tarea 1. Son los que están aquí. Por último tenemos esta operación. A B le restamos la unión entre A y C. Entonces tomamos el conjunto B
¿Y cuál es la unión entre A y C? Es todo esto. Entonces, el conjunto B, le quitamos esta parte que está siendo compartida con la unión entre A y C. Le quitamos esta parte y nos quedamos únicamente con esto que está aquí en amarillo. Bien, entonces nos quedamos solamente con 8 elementos. ¿Y qué representa eso? B representa estudiantes que presentaron la tarea 2. Pero si yo le quito estudiantes que presentaron la tarea 1 y la tarea 3, entonces tenemos 8 estudiantes que presentaron la tarea 2 sin incluir los que presentaron las tareas 1 o 3, o ambas. ¿Vale? Estamos incluyendo. Solamente estamos viendo que 8 estudiantes únicamente entregaron la tarea 2. ¿Vale? Y allí terminaría, después de realizar ustedes las 4 operaciones que les piden el ejercicio, allí terminaría el ejercicio 3. En el ejercicio 4 sí les van a presentar un enunciado. Y ese enunciado va a tener información. Entonces deben ustedes utilizar esa información para construir un diagrama de Venn. Miremos el ejemplo. Al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a 120 estudiantes. Muchas veces les van a hablar a ustedes de encuestas de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron, y ellas son las siguientes. Entonces a esos estudiantes les preguntan, ¿qué materias ustedes más perdieron? Algunos les van a decir comercio internacional, algunos van a decir administración financiera y algunos les van a decir economía solidaria, porque fueron las que más perdieron, son esas 3. Comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Y tenemos los siguientes resultados. Miren que algunos pueden haber perdido una sola de esas materias, algunos pueden haber perdido 2 o algunos pueden haber perdido las 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 8 estudiantes que perdieron las 3. Por otro lado, tenemos 20 que perdieron estas 2. Comercio internacional y administración financiera. Tenemos 17 que perdieron administración financiera y economía solidaria y 24 que perdieron comercio internacional y economía solidaria. Entonces, punto importante, cuando le hablan de número de personas que pertenecen a 3 conjuntos, al mismo tiempo estamos hablando de la triple intersección, los que están en el centro del diagrama de Venn, que cumplen las 3 propiedades. 8 estudiantes cumplieron la propiedad de haber perdido las 3 materias. En estos 3 enunciados, en estos otros 3 enunciados, hablan de personas que perdieron 2. O sea que están siendo compartidos por 2 conjuntos. ¿Vale? Cada uno de estos 3 enunciados, entonces representa estudiantes que están siendo compartidos por 2 conjuntos, mientras que el primer enunciado se refiere a estudiantes que están siendo compartidos por los 3 conjuntos. Y ya los 3 siguientes enunciados se refieren a estudiantes que perdieron solamente una de las materias. Que perdieron solamente una de las materias quiere decir que no están siendo compartidos. O sea que tenemos 50 estudiantes que solo perdieron comercio, 67... perdón. Aquí es en total. 50 estudiantes que en total, ¿vale? Y ya lo vamos a ver en los conjuntos, ¿qué quiere decir ese total? 67 que en total perdieron administración financiera y 50 que en total perdieron economía solidaria. Entonces, después de que tenemos la información que provee el problema, tenemos 4 preguntas. Creo que en el taller son 3 apenas. Aquí preguntan, ¿cuántos perdieron una única materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos perdieron solamente economía solidaria? ¿Y cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces, cuando vean en palabras, letras como y, conectores como y este a la vez, indica una intersección. Cuando vean solamente, palabras como solamente, estamos hablando de que no están siendo compartidas. Cuando hablamos de ningún, cuántas personas, cuántos elementos no están en ninguno de los conjuntos, quiere decir que están por fuera de los conjuntos. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos que tenemos en el ejercicio? Tenemos un conjunto universal que son los 120 estudiantes. ¿Vale? El conjunto universal son los estudiantes de quinto semestre de administración de empresas. Y ahora tenemos 3 conjuntos.
los de comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Esos son esos tres conjuntos. Ahora bien, vamos a convertir en operación la información suministrada. Entonces, miren que le damos nombre a cada uno de estos conjuntos, entonces hay que tenerlos en cuenta. Dice que 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Entonces, cada materia es un conjunto. Si tenemos que ellos perdieron las 3, o sea que ellos están en los 3 conjuntos, o sea que están en la intersección de los 3 conjuntos. La intersección es 8. ¿Vale? A intersección B, intersección C es 8. Tenemos que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Ese I es una intersección. Entonces yo llamé comercio internacional A y administración financiera B. Entonces la intersección entre A y B es 20 porque está diciendo que 20 personas perdieron ambas. Entonces están en esa intersección doble. 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Esa es la intersección entre B y C. B y C. ¿Vale? Tenemos una intersección doble aquí. Son 17. De la misma forma tenemos estos 24 que perdieron comercio internacional y economía solidaria. Recuerden que estas letras es dependiendo del nombre que yo le di a los diferentes conjuntos. Ahora, me dice que 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional. Entonces, como me dicen total, el conjunto de comercio internacional en total tiene 50 elementos. Como dice que 67 en total perdieron administración financiera, entonces el conjunto B en total tiene 67 estudiantes. Y de la misma forma, dice que en total 50 estudiantes perdieron economía solidaria, o sea que el conjunto C en total tiene 50 estudiantes. Una vez identificadas estas operaciones, recuerden que las operaciones yo las puedo representar en un diagrama de Venn. Entonces aquí miren, los resultados que acabamos de obtener con las operaciones. Se elabora el diagrama de Venn-Euler, ¿vale? Teniendo en cuenta las definiciones de los conjuntos y las operaciones que se acabaron de obtener. Entonces se tienen 3 conjuntos y podemos tener intersecciones entre cada uno de ellos con 2 o con 3. Entonces hay que escribir en general un diagrama de Venn así como tiene 3 conjuntos y hay que escribir un universo, ¿vale? Un rectángulo por fuera. Bueno, primero que tenemos que la triple intersección es 8. ¿Cuál es la triple intersección? Están preguntando por el enlace de asistencia, lo acabaron de escribir allí, muy amable, muchas gracias en el chat. Exactamente, John. La triple intersección va en el centro. Esos 8 van en el centro, porque esta región está siendo compartida por los conjuntos A, B y C. Les recuerdo por favor que deben, además de llenar ese formulario de asistencia, para obtener los puntos deben estar inscritos en el campus, en la parte de B-Learning. ¿Correcto? Deben estar inscritos y es allí cuando los tutores les van a dar a ustedes los puntos por B-Learning, porque es allí donde los deben seleccionar a ustedes. Que ustedes estén inscritos, aparecen en el sistema y allí se les adjudican los puntos. Pero deben llenar esta asistencia porque es allí donde comparamos que hayan asistido a la reunión de hoy. ¿Vale? Solo se deben inscribir una vez. Ustedes se inscriben y seleccionan cuál es la zona, cuál es el centro donde ustedes quieren asistir a los B-Learning. Entonces solamente una inscripción y ya quedan ustedes allí registrados en el sistema. Bueno, entonces identificamos esta como la triple intersección, recuérdenlo, lo que está aquí en el centro. Ahora bien, perdón. Tenemos 3 dobles intersecciones. Recuerden que las dobles intersecciones son estas regiones aquí. Esta región es una doble intersección, la que estoy aquí señalando, y esta es otra doble intersección. Tenemos que la doble intersección entre A y B es 20. Entonces, ¿cuál es la intersección entre A y B? Es toda esta región. O sea que en toda esta región hay 20. Pero como yo tengo este 8 que pertenece a esta región, entonces en esta parte hay 8. O sea que en esta parte restante, arriba de 8, debe haber lo suficiente para completar 20. O sea que deben haber 12. Ahora en toda esta región me quedan 20 estudiantes.
lo que me dice acá el enunciado. La intersección entre A y B es 20. Ahora, intersección entre B y C son 17. La intersección entre B y C es esta región. Entonces, en toda esa región deben haber 17, pero yo ya tengo 8 aquí. ¿Cuánto me queda faltando para obtener 17? Me queda faltando 9. 9 y 8, 17. Toda esta doble intersección ya tiene 17. Y lo mismo con A intersección C. Aquí tienen que haber 24. Pero yo ya tengo en esta región central 8. O sea que me quedan restando 16. Sumo 16 con 8 y me dan los 24. Que el problema me dijo habían entre A y C. Bien, miren que ya se va llenando este diagrama de Venn. Entonces es bien interesante porque, aparte de la información que yo puedo extraer, llenando este diagrama de Venn, puedo extraer información adicional y responder preguntas que a priori yo no pude haber respondido. Además, ¿qué me dice el problema? Me dice que en total el conjunto A tiene 50 elementos, 50 estudiantes. Entonces aquí yo estoy delimitando el conjunto A. Esto es el conjunto A. Pero yo tengo que el conjunto A tiene por un lado 16, tiene 8 y tiene 12. Y en total tiene 50. O sea que a ese 50 le resto estos 12, más 8, más 16. Esta suma aquí me da 36. Entonces a 50 le resto 36 y me da 14. La grabación no estoy muy seguro, pero yo se las voy a enviar. ¿Vale? Entonces yo reviso, por eso es bueno que se inscriban. Yo voy a revisar, cuando tenga lista ya la grabación, voy a revisar de nuevo los que están inscritos y a todos les voy a enviar la grabación, porque allí aparecen sus correos institucionales y entonces a sus correos institucionales les voy a enviar el enlace de grabación. Ok, con mucho gusto. Bueno, pongan este encuentro como el número 2, ¿ok? Conmigo sería el encuentro número 2 y dentro de 15 días sería el encuentro número 3, donde vamos a discutir de nuevo conceptos de conjuntos, pero también conceptos para la prueba final. Hacer algún repaso sobre preguntitas para la prueba final. El 19 es el próximo encuentro, sí. Bueno. Entonces, tengan en cuenta este paso, ¿no? En total, dentro del círculo hay 50, pero ya dentro del círculo hay 36. O sea que me quedan faltando, para completar los 50, me quedan faltando 14. Lo mismo con el B, con el conjunto B. En total hay 67. Yo miro cuántos hay dentro del conjunto B, dentro de este círculo, y a 67 que hay en total le resto esta suma. Y eso me da 38. Sí, por favor marquen allí encuentro 2. ¿Correcto? Ahora lo mismo para el conjunto C. Y obtengo 17. Por último, yo tengo que, ya tengo entonces cada uno de los tres conjuntos, cada una de estas regiones la tengo llena con un número. Pero ahora, ¿qué me falta verificar? En total, mi universo tiene 120 estudiantes. Mi universo tiene 120 estudiantes. Entonces yo tengo que hacer la suma de todos los elementos que acabé de incluir acá, de todos los estudiantes que acabé de incluir acá. 14 más 12 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17. Si no me da 120, entonces el restante tiene que estar por fuera. Tiene que estar en el complemento de estos tres conjuntos. Me dio 116. Esta suma me da 116. Aquí hay un pequeño error, porque en total son 120, entonces aquí debería haber un 4. ¿Vale? Entonces el procedimiento que ustedes tienen que hacer allí es, sumando bien, sumar los números que están dentro de los conjuntos, sin repetir, sumando los números que hay en cada una de las regiones, y al universo le restan esa suma. ¿Vale? Entonces, si esta suma está bien y da 116, aquí debería haber por fuera un 4. ¿Correcto? Y ya con eso se completa todo el universo. Ahora se procede, una vez ya completado el diagrama de Venn, se procede a responder los interrogantes. ¿Cuántos perdieron una única materia? Entonces, ese es el diagrama de Venn que acabamos de llenar. Entonces, una única materia, o sea, en la parte que no
Habían 114, alguien hizo la suma y me ayudó allí. Muchas gracias. Entonces, sí está bien acá. El número 6. La suma da 114, la suma de estos números. Por lo tanto, aquí quedan restando 6, que son los que se colocan en el complemento. Muchas gracias, Sebastián. Bueno. Entonces, estudiantes que solamente hayan perdido una única materia. Entonces son los que no están siendo compartidos. Tengo que considerar el 14, el 38 y el 17. Esa región que estoy marcando aquí. Bien, les queda a ustedes de tarea cuando estén revisando la grabación mostrar que está la operación. Pero si no se quieren complicar, solamente tienen que revisar la parte que está aquí coloreada. ¿Vale? Para no complicarnos aquí, solamente ustedes se fijan en la parte coloreada, que es la que representa partes donde no hay intersecciones. Entonces aquí solamente los que perdieron una materia, aquí solamente los que perdieron otra materia, y aquí solamente los que perdieron otra materia. Y lo sumo y ya sé que hay en total 69 estudiantes que perdieron una única materia. Aquí no se está especificando cuál materia, sino que se dice, una única materia se perdió, perdieron 69 estudiantes. O sea, si yo a esos estudiantes les pregunto cuántas materias usted perdió, ellos me van a responder una única materia. Ahora, los que no perdieron ninguna materia. Si ya sabemos que en los 3 conjuntos, como mínimo perdieron una materia, entonces tengo que considerar los que están por fuera de los conjuntos. Los 6 justamente, es el complemento. Los que no perdieron ninguna materia son los que no cumplen la propiedad de estar dentro de los conjuntos. O sea que son esos 6 que están por fuera. 6 estudiantes no perdieron una sola materia. Aquí es más fácil verificar esta propiedad. Es el universo menos la unión. La unión de esos 3 conjuntos es todo esto que está aquí en blanco. Entonces, a la unión al universo le resto esa unión y me quedan esos 6 estudiantes que están por fuera. Ahora, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Economía solidaria es el conjunto C. Entonces, los que solamente perdieron esa materia son estos 17. Solamente esa materia. Ahora, ¿cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? O sea, están siendo compartidos por los conjuntos A y por el conjunto B. Los que están siendo compartidos por el conjunto A y B es la intersección de los dos conjuntos. O sea, estos 12 más estos 8. 12 más 8 da 20. La intersección entre A y B. ¿Correcto? Entonces, eso sería todo. Yo creo que tenemos un tiempo para preguntas. ¿Qué dudas tienen? Ok, creo que es conveniente también darles una indicación. Esta tarea, recuerden que ustedes deben sustentarla. La sustentación es un proceso que es sencillo y que desafortunadamente muchos estudiantes no la presentan, pero es algo muy rápido, son 10 minutos en los cuales el profesor a ustedes les va a hacer una pregunta sobre uno de los ejercicios. Entonces lo ideal es envían al foro, el profesor les retroalimenta, de tal manera que ustedes saben que el ejercicio está bien. Entonces, una vez ustedes saben que el ejercicio está bien, ustedes pueden ir con todos los ejercicios resueltos, no se lo tienen que saber de memoria, y el profesor les va a decir, por favor me explica tal ejercicio, brevemente. Amablemente el profesor les va a solicitar el ejercicio. Entonces, si ustedes tienen los ejercicios todos resueltos, ya fueron retroalimentados por el tutor, por eso las retroalimentaciones van hasta cierta fecha y de ahí para allá van las sustentaciones, para que el tutor alcance a retroalimentar y ustedes tengan ya su retroalimentación. Esa es la idea. Entonces son solo 10 minutos, en 10 minutos pasa muy rápido, ustedes van a explicar brevemente cómo realizaron su ejercicio. Es solamente uno de los ejercicios que se les va a solicitar. Y el proceso es bien importante. Es online, entonces es importante que por favor tengan ustedes el Skype habilitado, que se lo comuniquen ustedes a su tutor, tal como si, por lo menos yo se lo indiqué a mis estudiantes, indíquenlo en el foro.
Si no están ustedes en el grupo de Skype, indíquenlo en el foro cuando digan la letra que van a seleccionar, tengan ustedes el Skype listo y es vía Skype. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Para la Ajá. sustentación, ¿usted escoge uno de los 4 ejercicios o exclusivamente tiene que ser el último ejercicio? No, es uno de los 4. ¿Uno de los 4? Sí, es cualquiera de los 4. Ah, bueno. Por eso es importante que tengan ustedes la retroalimentación y ya saben ustedes que el ejercicio está bien resuelto. Y es importantísima la sustentación porque de hecho si ustedes no sustentan, pierden la tarea. O sea, tiene un porcentaje mayor que solamente presentar el documento. Tiene el 60% la sustentación. Pero es algo tan rápido y tan sencillo si ustedes hicieron el ejercicio que vale la pena que lo hagan. Entonces, por favor, inscríbanse. Ya ustedes deben tener el enlace para inscribirse en el Sedmore, que es esa plataforma para ustedes inscribirse. Allí ustedes tienen las diferentes agendas. Verifiquen una agenda que les sea fácil. Y es solamente sacar esos 10 minutos. Dice 15 minutos porque son 10 minutos de sustentación máximo y unos 5 minutos de preguntas. No, la sustentación es de cualquiera de los ejercicios. Era la tarea 1 que se les pedía que hicieran un video sobre todo el ejercicio, que explicaran un ejercicio. Pero no, aquí es sobre cualquiera de los ejercicios. O sea, cualquiera de todas las tareas que hemos realizado. No, cualquier ejercicio de la tarea 3, de la ok. tarea sobre teoría de conjuntos. El enlace depende de su tutor. Ustedes deben tener allí en el foro, deben tener el enlace, si no solicitárselo a cada uno de su tutor. Si es conmigo, por favor me escriben, pero yo en mis grupos lo tengo en cada uno de los foros, está el enlace. Porque con cada tutor ustedes tienen un enlace para agendar las citas. Sí, las citas van hasta el mes de abril, ¿cierto que sí? Sí, las citas comienzan en este momento. Sí, las citas comienzan el 19. El 19 y van hasta mayo. De abril. Van hasta el 9 de mayo. El 19 de abril comienzan. Ese es el tiempo, hasta el 9 de mayo tenemos tiempo para sustentar. Sí, pero para enviar al foro, para tener retroalimentación, tienen plazo hasta el 18 de abril. O sea, tienen 2 semanas. Para 19, ¿no es? Sí, bueno, el 19 comienzan las sustentaciones. 18 de abril es domingo. Ok, profe. Gracias. Sí, con mucho gusto. Entonces, por favor, los invito a que lo hagan. No dejen de sustentar porque la verdad no vale la pena y pueden perder mucho, pueden perder muchos puntos. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Vale, es bien importante que desde ahorita comiencen ustedes a enviar al foro y ya ustedes van con la confianza de saber que su ejercicio está bien. Es bien importante ese proceso, que por favor se agenden. Entonces vayan viendo también cuál es el proceso de agenda si no lo han hecho. Profe, disculpa, dijiste hasta el 18 de qué? Hasta el 18 habría plazo de abril, habría plazo de enviar al foro, de enviar para retroalimentar. Ajá. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, personas que no cuenten con celular puedan hacerlo desde computador. O sea, ya tienen que hablar con su tutor. Y quienes sean mis estudiantes, pues me tienen que comunicar en caso de que haya algún problema de tipo técnico. Entonces ya allí tienen que comunicarse con su tutor cómo pueden cuadrar, ¿no? Sobre todo una fecha en la que puedan estar los dos en sincronía, puedan estarse viendo. La idea es que, ¿cómo es el proceso? Ustedes tienen que presentarse con el documento de identidad y ya tienen que tener el ejercicio, tienen que tener el computador o lo pueden hasta presentar en su cuaderno, de tal manera que el tutor vea que está ahí escrito. Ustedes van grabando con la cámara del teléfono, dependiendo ya de los medios que tengan ustedes para mostrar el ejercicio. No, video, no se tiene que ser una situación muy especial para hacer el video. Ya tienen que comunicarse con el tutor, pero sí se requiere que sea, allí son solo 10 minutos, ¿no? Pero si tienen una situación muy particular, ya se pueden comunicar con el tutor y comentarle su caso.
mucho gusto. Bueno, entonces eso sería todo. Ya quienes tengan dudas, por ejemplo, de la parte matemática de las desigualdades, ya se comunican con cada tutor, porque en este momento no tengo para indicarles. Se comunican y mis estudiantes, por favor, me escriben si tienen dudas con la parte de las desigualdades. ¿Vale? Recuerde que el símbolo de menor no incluye los elementos de los límites de la desigualdad. Entonces, si digo que x es menor que 5 y mayor que 0, entonces no considero el 5, por ejemplo. Bueno, entonces ya voy a dejar de grabar, voy a detener allí la grabación. Muchas gracias, profe.